Cróniques ocultes sailes en todo el mundo, de norte a sur y de todo género y condición. Así que en esta nueva temporada de Cróniques ocultes, valga la redundancia, vamos a hacernos internacionales. Y el primer lugar donde vamos a ir es a Luisiana, en los Estados Unidos de América. Concretamente vamos a irnos a casa de una familia de posibles y blanca, de les poques que atopamos de ese color na ciudad de Opelousas, en Luisiana, la familia Dunbar, formada por Leslie y Percy Dunbar, un matrimonio mozu que tienen dos fíos, Bobby, de 4 años en 1912, y Alonso, de 3. La vida va a pegallos un vuelco bien grande el 23 de agosto de ese año, 1912, cuando van a pasar el día pescando en el lago Schweitz, un cenagal, más bien, donde abunden los caimanes y en el que se iba a perder el rastro por completo a Bobby Dunbar. Bobby era un niño rico y blanco, y por tanto la desaparición recibió una atención bien grande por parte de los medios de comunicación. Y la policía hizo una investigación también bien curiosa, no vos vayáis a creer, aunque eso sí, siempre es partiendo de la base que Bobby Dunbar estaba muerto, estaba quizás devorado por un caimán o víctima de una muerte accidental, que cayera en un mal golpe al llago. El caso es que la calavera de Bobby Dunbar nunca aparece y así pasen y pasen los meses. Y en la primavera de 1913, Bobby Dunbar aparece vivo. Vivo, pero eso sí, a 300 kilómetros de donde desapareciera. La historia llévanos ahora a Columbia, a Mississippi. Muy yonxe, ya vos digo, donde desapareciera Bobby Dunbar, un vendedor ambulante nomado William Cantwell Walters, y arrestado 3 de que la policía lo vea llevar de la mano a un neno que ye idéntico a Bobby Dunbar, o al menos eso y parece al policía, porque idéntico, xulgai por vosotros mismos. Oiga usted, ¿de quién ye este guaje? Entruguen los policíes, y suyo, la verdad, ye que nun yera. Walters dice que aquel chaval llámase Bruce y que ye el su sobrín, que la madre, Julia, ye una moza prove y que por eso llévalo con él, para dar mejor vida, que parece ser que mejor vida nun y daba, pero bueno, eso ya hay otra historia. La policía nun lo creyó y llevó con todo el boato y la atención de la prensa al nuevo Bobby Dunbar para con la familia rica. Recibiéronlo no Pelusas hasta con la banda municipal y al llegar a la ciudad, la madre, Leslie Dunbar, dice que aquel guaje nun ye el suyo, que el de ella tenía los huellos más grandes. Sí que así la cosa dura una sola noche. Al día siguiente Leslie ya estaba convencida que el nuevo Bobby ya era el Sofío. Aseguraba ahora que hubiera unos marques en el cuerpo, unos yunares al bañalo, que también les tenía el Bobby anterior. Pero la duda ya estaba sobre la historia, porque tanto cambia un neno en medio año como para que la so propia madre no lo reconozca de primeres. Además, pronto Julia, la supuesta amada de aquel nenu de Bruce, reclama la su custodia. Reconoce, sí, que dejara el guaje al so tío y que este lo retuviera más días de la cuenta de lo que estaba pautado, pero que al fin y a la postre el guaje ya era suyo y de nadie más. Un periódico financia el viaje de Julia Anderson, más soltera de 3 nenos y prove de necesidad, a Opelousas, para ver si reconoce al guaje de entre otros 5 nenos, y ponen una rueda, como les de los sospechosos de un crimen. Y Julia tampoco reconoce al nenu de primeres. Lo que sí que nos llama la atención y es que lo que Leslie Dunbar atribuyóse a una confusión por los nervios del reencuentro con Sofiu, a Julia Anderson nun se iba a perdonar en xamás. Se la va a tachar de madre descastada, al tiempo que se asegura que nun ye la madre real. Dos cosas que la verdad choquen un pocoñín. El caso es que Bobby quedarse con la familia rica y la familia prove llora la pérdida de Bruce. Y ahora, en vez de viajar de un lugar a otro, viajamos nel tiempo y llegamos de 1913 a 1999. Una domina na que ya no viven ni las familias protagonistas ni en el propio Bobby Dunbar, que moriera mozo, después de tener 4 fíos y de ellos nietos. Y una de ellas, una de las nietes, Margaret Dunbar, la que descubre un álbum fecho en aquellos tiempos de la polémica por la su abuela, Leslie Dunbar, con semelles de los nenos y recortes de la prensa, y decide investigar, ADN mediante.
En antes de recibir el resultado de aquella prueba de ADN por la que ella quiere saber si tiene realmente parentesco de algún con los descendientes del so tío o abuelo Alonso y así no poder descifrar este misterio que lle un misterio nacional en los Estados Unidos de América, visita a la familia de Julia Anderson, de la que se dixera que deixara de pleitear por la custodia de Bobby por desidia, porque realmente non yera la má, y porque mentía también. Non lle asina. Los fíos de Julia y cuenten que fue porque non tenía dinero para pagar abogados y que además el propio Bobby Dunbar, en sin que la su familia lo supiera, fuera a visitarla delles veces a escondíes. Y entonces, casi un siglo después de la desaparición de Bobby Dunbar en Luisiana y la millagrera reaparición del nenu en Mississippi, cuando fala la ciencia. Y lo que dice es que la nieta de Bobby Dunbar no comparte ni un solo cacho de ADN con la familia de los Dunbar. No era Julia la que estaba mintiendo en aquel ya John Shanu 1913. Este, como veis, es un misterio resuelto, pero de xuro que queden muchos más por solucionar y vamos a intentar hacerlo a lo largo de esta temporada en las 9 Crónicas Ocultes Internacionales. ¿Conoces tú de algún misterio donde sella y vencellao a la historia que necesita resolución? Si es así, cuéntamelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta.